Bueno, muy buenas tardes a cada uno y cada una de los que están presentes. Agradecerle muchísimo a Claire que nos acompaña, siempre nos colabora muchísimo en todas las actividades. Estamos muy contentos de tenerle. En realidad para nosotros es muy importante esta charlita. Nos hemos ido dando cuenta que durante el año después de pandemia, hemos tenido, por lo menos en los centros educativos, muchas situaciones de violencia, muchas situaciones en donde, vamos a ver, las relaciones sociales no han sido las adecuadas, la forma de tratarse y demás. Entonces han sido necesidades que nosotros hemos podido ir notando, ¿verdad? Inclusive a nivel de la universidad, pues ha sido un poco complejo regresar otra vez de estar en las casas, de volver a otra vez a ajustarnos a un contexto diferente. Y entonces por eso nos parece de gran interés esta charla. Quisiera presentarles, bueno, darles la bienvenida, como les decía a todos, y agradecerle a Claire, presentarles a Claire de Meserville. Ella es licenciada en psicología por la Universidad de Costa Rica y también cuenta con una maestría en educación con énfasis en desarrollo y en prácticas restaurativas. Entonces, vean qué importante, así que tenemos que aprovechar no solo la charla, sino preguntarle todo lo que queramos preguntarle para que la experta nos pueda ir guiando, nos pueda ir acompañando, nos pueda ir dando luces en nuestro, no solo en nuestro quehacer académico, sino también en la parte práctica, ¿verdad? Bueno, actualmente está cursando el doctorado en involucramiento comunitario con la Universidad de Pontiac Park y cuenta con algunas publicaciones en temas de educación, adolescencia, penal juvenil y justicia restaurativa. Es facilitadora certificada en prácticas restaurativas desde hace más de 10 años y Claire también es profesora, colega de nosotros, compañera de nosotros en la escuela en el área de lo que es psicopedagogía. Entonces, muy contenta de tenerla aquí. Es especialista en todo lo que es involucramiento comunitario del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. Así que queremos darle la bienvenida y aprovechar, más bien, Claire, vos nos decís si conforme vas conversando, querés que podamos interrumpirte o preferís que conversarle un ratito y ya después vos nos decís si podemos ir haciendo alguna consulta. De igual forma, los invito a que no solo registren la asistencia en el chat, sino también que puedan, si quieren hacer alguna consulta o algún comentario en el chat, pues en su momento lo vamos a estar leyendo. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Lizzy. Bueno, yo he preparado una presentación de aproximadamente unos 45 minutos para poder compartir con ustedes y luego tener un espacio de preguntas y respuestas, pero sí considero que es provechoso que en la medida en la que yo voy presentando, si algo no queda claro o surge una duda, que levanten la manita de Zoom de una vez, porque entonces así también vamos desenredando las cosas en la medida en la que se presentan. Pero como les digo, también vamos a tener un espacio un poquito más concentrado al final para encontrarnos y para dialogar. Muchas gracias por invitarme. Y con este tema sobre la resolución de conflictos, las personas que trabajamos y que nos interesa todo este tema del conflicto, de cultura de paz, hablamos mucho del verbo transformar. ¿Cómo hablar acerca de transformar el conflicto más que pensar en anular el conflicto o eliminarlo? Y va más allá de simplemente resolverlo. ¿Cómo hacemos para transformar el conflicto en la medida en la que construimos cultura, especialmente en este momento histórico en el que estamos viviendo? Así que nuevamente decirles que estoy muy agradecida por la invitación y por estar acá. No estoy acá yo sola, estoy acá junto con mis hijos y junto con mis gatos que están por aquí. Puede ser que se asomen a saludar, puede ser que no, pero es bastante probable que los vean asomándose. Así que esas son de las cosas interesantes de la tecnología que nos une y que también nos permite compartir un poquito de nuestra vida cotidiana. Bien, entonces, para empezar, pues a mí me gustaría escuchar, pueden activar su micrófono si así lo desean, pero también si les es más cómodo podemos hacerlo a través del chat. ¿Qué asocian con conflicto? Cuando hablamos de la palabra conflicto, ¿qué palabras o qué situaciones o qué escenarios se les viene a la mente? Y los podemos ir poniendo en el chat. Inclusive podríamos poner sensaciones. Cuando alguien me dice es que
estoy metida en un conflicto, ¿qué sensaciones experimentamos en el cuerpo? ¿Qué asociamos con conflicto? ¿Cómo se siente? ¿A qué se nos parece? ¿Qué situaciones se nos vienen a la mente? Entonces me gustaría escuchar algunos ejemplos de cosas que se les ocurren. Preocupación, ajá. Arrugar la cara, fruncir el ceño, problemas, susto, muy bien, frustración la asociamos con conflicto. También impotencia, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre eso. Conflicto también tiene que ver con cambio. Aquí vemos en el chat que tiene que ver con cambio. Vemos problemas otra vez. En el transcurso de esta charla yo voy a mencionar a este autor y a este líder en temas del conflicto que es Jean-Paul Lederach. Y una de las cosas, él hizo mucho trabajo de investigación en Costa Rica en los años 90. Y en el trabajo de investigación que él realiza, habla con una señora, doña Fidelia, y están hablando sobre el tema de los conflictos. Y ella le dice, no, es que aquí no hay conflictos, aquí lo que hay son pleitos, enredos y problemas. Entonces, bueno, ¿qué significa el conflicto para nosotros y con qué lo asociamos? Y para empezar a desarrollar eso, yo les traigo un ejemplo que no es mío. Este ejemplo yo me lo he robado de una de mis colegas del Centro Integral de Resolución de Conflictos, el CIREC, que es la rama de resolución de conflictos del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Y cuando hemos dado talleres juntas, una de ellas ha compartido esta experiencia que le ocurre con sus hijos. Y entonces pues le he pedido permiso de contarlo. Resulta que después de almorzar, terminan de almorzar un domingo y comieron muy bien, todo el mundo está lleno, todo el mundo está contento. Llegan los dos hijos, uno que está en preescolar y el otro que ya está avanzado en segundo ciclo, es decir, quinto grado, algo así. Mamá, es que necesito una naranja mañana para la escuela. Y el otro chico llega y le dice, mamá, yo también necesito una naranja. Y ella abre la refrigeradora y se encuentra con que hay únicamente una naranja. Entonces, puede ser en el chat o activando su micrófono. ¿Qué harían ustedes en esa situación? Llegan los dos hijos, los dos necesitan una naranja, hay solo una naranja, partamos de que ir a la tienda no se puede. ¿Qué hacemos? Vamos a ver. ¿Jugo de naranja? Podemos hacer jugo de naranja, explorar cuál urge más. ¿A usted le urge más? No, a mí me urge más. Los dos chicos dicen que es urgente y que es más urgente la suya que la del otro chiquito. Partirla a la mitad, podríamos decir, muy salomónico, ¿verdad? Partimos la naranja a la mitad, una mitad para cada uno de los chicos, ¿ok? Compartir la naranja, ¿ok? Estaba dando un taller hace poco y una de las personas dijo, comérmela yo, salados, ¿para qué me avisan hasta el domingo? No hay naranja para nadie, yo me la voy a comer la naranja. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer? Hay algo que no hemos propuesto. Negociar con ellos, ¿ok? ¿Y cómo empezaríamos esa negociación? ¿Cuál podría ser la primera pregunta? Ah, ¿cuál cede? A ver, ¿cuál cede? Al que le ceda la naranja al otro le doy un premio. Empezamos con los sobornos. Yo tengo 2 hijos, soy experta. Bueno, déjenme que les cuente lo que pasó en este caso. Mi colega, mi querida compañera, les dice a los dos, les pregunta a los dos, ¿y para qué necesito una naranja? Y uno de los chicos le dice, necesito jugo de naranja para un experimento. Y el otro le dice, necesito la cáscara de naranja para una manualidad. Resulta que había un conflicto aparente, pero después de indagar un poco más, no necesariamente había un conflicto. Se dice que hay un conflicto cuando 2 o más partes interdependientes perciben que sus objetivos son incompatibles. Y ahí me voy a ir por partes. Se dice que hay un conflicto cuando 2 o más partes. Esto quiere decir cuando 2 o más personas o cuando 2 o más grupos que son interdependientes. Eso quiere decir que son 2 o más personas o 2 o más grupos que tienen una relación entre sí, que de una u otra manera se necesitan. Y de eso podríamos hablar mucho. Podríamos hablar de la conflictividad en redes sociales. Pero cuando yo me estoy peleando con una persona que nunca he conocido y a la que nunca voy a volver a ver en redes sociales, eso no necesariamente es un conflicto. Puede ser violencia,
puede ser un mal comportamiento, puede ser algo que afecte nuestra salud mental, pero no es un conflicto porque no hay ningún tipo de interdependencia entre nosotros. No hay ningún tipo de relación entre nosotros, ¿verdad? Podríamos decir, es lo mismo cuando hay conflictos en carretera, por ejemplo, porque no nos conocemos. Bueno, no, pero es que sí hay una relación de que tenemos que compartir la vía, de que tenemos que compartir esta infraestructura que nos conecta, ¿verdad? Y que al final es de ambas partes. Entonces, un conflicto es cuando cuando dos o más partes interdependientes perciben que sus objetivos son incompatibles. Puede ser que los objetivos, que lo que desean y lo que necesitan realmente sea incompatible. Podría ser que los dos niños necesitaban la naranja entera, cáscara y jugo. Y entonces hay una incompatibilidad ahí. Tengo dos chicos y solo una naranja. O puede ser que esa incompatibilidad sea una percepción. Y de eso vamos a hablar un poco más en un momento. Hablar de conflictos en este tiempo es un tema constante. Por ejemplo, este chiste que circula en internet, es complicado dialogar en tiempos de crisis, porque cada quien interpreta lo que quiere y la persona le contesta, me estás llamando idiota. Estamos en situaciones de muchísima sensibilidad y de mucha hipervigilancia. Y esto lo podemos ver en varios niveles. Lo vemos, por ejemplo, en los niveles de exposición que tenemos a las noticias, a los medios masivos de comunicación, a las redes sociales. Entonces, estamos en un siglo, en una cultura de la información que nos insiste en que hay que responder rápido y de manera reactiva y de manera casi que impulsiva, porque todo va muy rápido. Estamos sobreestimulados, estamos también viniendo de 2 años donde emocionalmente hay un desgaste. Y a eso hay que añadirle que si estamos hablando de personas menores de edad, hay una inmadurez a nivel de sistema nervioso en su proceso de desarrollo donde hay una hipervigilancia. A veces cuando hablamos de sistemas disciplinarios en centros educativos vemos que hay chicos, que hay chicas que por los contextos tan expuestos a la violencia siempre están hipervigilantes y cualquier cosa que les diga la profesora responden de una manera reactiva. Y el conflicto escala muy pronto. Entonces eso es parte del contexto. Regálenme un segundito que por acá tengo un espía que me quiere hacer una pregunta. Dígame. ¿Dónde dejaste las botellas de café? Es un botellón, mi amor. Hay que servirlo en vasito. Ah. Pero sírvase agüita, yo le sirvo ahorita en un rato. Tenemos objetivos incompatibles. Él quiere fresquito ya y le estoy diciendo que mejor agua y que el fresquito más tarde. Ahí vemos cómo vamos resolviendo ese conflicto. Muy bien. Entonces, estamos en un tiempo altamente reactivo y cuando a mí me han preguntado, como yo estoy en la parte de psicología y creo que a todas desde nuestras disciplinas, en lo que es educación, en lo que es orientación, desde ser parte de comunidad educativa y desde ser parte de comunidad familia, como papás, mamás, personas cuidadoras nos han preguntado qué hacemos con el tema de la violencia en centros educativos, de la conflictividad, de todo lo que está pasando, ¿por qué está pasando esto? Es difícil de explicar. Pueden haber muchísimas razones y es posible que sea una combinación de motivos que todavía no entendemos muy bien. Sabemos que hay un repunte en trastornos del estado del ánimo, en conductas externalizantes, es decir, tiro la agresividad hacia afuera en la forma de agresión, grito, golpe, conducta violenta, o tiro la agresividad hacia adentro en la conducta internalizante, trastornos de la conducta alimentaria, autolesiones, ideación suicida. El Hospital de Niños ha comunicado que es realmente preocupante cómo a edades cada vez más tempranas tenemos estos trastornos de la salud mental en población cada vez menor y pues las personas adultas no nos escapamos. También hemos estado pasando un tiempo difícil. Hay una frustración educativa de por medio. El regreso después de 2 años de pandemia a los centros escolares ha sido estrepitoso. Ha habido una expectativa de que volvemos a la normalidad y que aquí es como si nada pasó y no hay tal. Eso es un mito. Nos remite a un trauma colectivo que no fue resuelto y que se asocia con traumas
anteriores de brechas educativas preexistentes que con la pandemia se agravan. Tiene que ver con una conflictividad social más amplia, con la crisis económica, con la desigualdad social, la sobreestimulación electrónica. ¿Qué le está haciendo a nuestro sistema nervioso tanto tiempo en pantalla? Y tanto tiempo en plataformas. Esto no existía en la humanidad hace 30 años. Y ahora pretendemos que sabemos qué va a pasar. En realidad no sabemos lo que estamos haciendo. Además de que en una cultura tan individualista estamos muy aislados. Si las personas menores de edad se perciben aisladas, los adultos estamos aislados, hay un rezago en habilidades sociales, en fin, es una sopa de situaciones que nos tiene en una realidad muy compleja. Y en una charla de resolución de conflictos, yo no pretendo venir a decir, como dirían les luthiers, no se preocupe, señora, siga estos pasos y todo va a estar bien, porque lejos de eso, es como navegamos en la complejidad. Y parte de navegar la complejidad quiere decir que lo que podemos hablar en un espacio cortito como este, puede parecer muy sencillo y a la hora de la práctica y de la realidad es otra cosa lo que nos espera. Pero más o menos como cuando asistimos a una charla como esta, que yo tuve la oportunidad de asistir a una también hace poco por un tema de salud, y nos explican sobre el tema de la alimentación y el estilo de vida saludable y los exámenes preventivos. La charla no resolvió nada. Yo no salí de la charla más saludable, pero salí más informada con algunos pasos que puedo tomar. Y cuando tomo esos pasos me voy a dar cuenta que había preguntas que ahora surgen, que antes no habían surgido, que había desafíos que tal vez yo no había identificado y ahora no sé cómo enfrentarlos, pero ya es un primer paso que nos ayuda a continuar construyendo camino. Entonces la intención de este rato juntos va un poco por ahí. Y yo quiero empezar por el tema de interdependencia. Les mencioné que el conflicto es cuando dos o más partes interdependientes perciben que sus objetivos son incompatibles. A mí me gusta mucho remitirme al libro de Judith Butler, La fuerza de la no violencia. El subtítulo del libro es La ética en lo político. Este libro de Judith Butler es relativamente reciente, sale en el año 2021. No menciona nada de la pandemia porque es un compendio de ensayos, de una serie de cátedras que ella da en el 2016. Por si lo consiguen y lo leen para que no se sorprendan de que ella no menciona, pues lo que ha sido este momento histórico en ese libro. Pero lo que ella sí menciona dentro de ese libro es, desde el compromiso profundo con la no violencia, con la resolución pacífica del conflicto, la necesidad de reconocer que nuestra naturaleza humana es la de la relacionalidad, es la de la interdependencia. Y a veces cuando pensamos en lo humano, en lo que más nos caracteriza como seres humanos, asociamos el ser humano como esta persona en la cima de una cumbre, a solas, mirando al cielo y meditando, como el gran pensador o el gran filósofo. Y ojalá nos lo imaginamos hombre, adulto, blanco, y si es un poquito como el pensador de Rodin, nos lo vamos a imaginar hasta musculoso. Yo creo que no se parece necesariamente a la gran mayoría de los seres humanos que caminan sobre esta tierra. Y lo que ella dice es que lejano a la realidad, donde nuestra primera experiencia humana es que nos recibieran en brazos y que nos pasaran de unos brazos a otros. Esa total dependencia. Y en el transcurso de nuestra vida vamos a necesitar ayuda muchísimas veces y cuando no estamos siendo cuidados, estamos cuidando de otros y a menudo estamos en ambas situaciones. Nos gustaría pensar que lo normal de la vida es yo no tener que cuidar de nadie y que nadie me tenga que cuidar a mí. Y sí es cierto, puede ser que haya periodos en las que esa sea la realidad, pero pensar que eso es lo normal es engañarnos. En el transcurso de la vida cuidamos y somos cuidados y esa conciencia de interdependencia es la que nos compromete con cómo queremos enfrentar y navegar el conflicto cuando ocurre, no viéndolo como algo negativo, sino como parte de esa vivencia interdependiente, que es lo que nos hace humanos, que es lo que nos compromete con lo humano. Y los tipos de conflictos pueden ser muchos. Acá yo adapté esta lámina de Moore de 1994 porque él usa otros nombres para referirse a ciertos tipos de conflictos, pero yo quiero decirlo como un poquito resumido, también para aprovechar de la mejor manera nuestro tiempo. Y Moore dice que pueden haber conflictos que sean de tipo relacional,
Los conflictos de tipo relacional son aquellos que tienen que ver con nuestras necesidades afectivas, que se sienten o que se perciban insatisfechas. Aaron Beck era uno que decía que desde nuestras creencias más centrales tenemos el gran temor al desamparo o a no merecer ser amados. Y los conflictos relacionales tienen que ver con esa parte más vincular, con esa parte más desde los apegos, que entonces nos genera una sensación de que hay una necesidad humana insatisfecha con respecto a otra persona. Y bueno, y el conflicto relacional puede ir por ahí. También puede ser, voy a brincar al globito amarillo, que el conflicto tenga que ver con un conflicto de información, es decir, los malos entendidos. Y esos, pues uno pensaría que con algunas estrategias de comunicación son muy fáciles de resolver, por ejemplo, el conflicto de la naranja. El conflicto de la naranja se da porque no tengo suficiente información y entonces hay un malentendido. A mí me pasó, una vez tuve un conflicto con un amigo mío porque teníamos una actividad y el tema de los carros o del transporte como que se complicó y entonces al final yo le respondí que tranquilo, que no se preocupe. Y entonces él estaba molesto porque a mí no me importaba que él no fuera a la fiesta donde él quería que yo fuera por él y yo estaba molesta porque no me dijo que pasara a recogerlo y él sí quería ir a la actividad. Si hubiera habido mejor comunicación, no se da el malentendido. Y quisiéramos pensar que todos los conflictos son así, que entre adultos se entiende la gente, que con buena comunicación los conflictos no van a darnos mayores problemas. Pero es que también hay otros tipos de conflictos. Hay conflictos de intereses que tienen que ver con que mi trabajo, mi servicio, entra en conflicto con cosas de mi propio beneficio. Ahí estamos hablando de conflictos que tienen que ver con cosas que se podrían interpretar como corrupción. Aunque uno diga, no, pero yo no estoy haciendo nada incorrecto. Bueno, pero habrá un conflicto de intereses por ahí. Hay conflictos que tienen que ver con valores o cosmovisiones, porque no todas las personas tenemos los mismos valores o tenemos la misma visión de mundo de qué será lo que contribuye con que la vida y la tierra sea un lugar mejor, ¿verdad? Que tanto estamos orientados, por ejemplo, al progreso o al bien común. Y nos gustaría pensar que no son excluyentes, que las dos van juntas, pero desde ciertas posturas puede que haya un conflicto por recursos. Y ahí hay un tema de a qué le damos mayor importancia y hay un conflicto de valores allí. ¿Y cómo hacemos para convivir en la diversidad? ¿O será que yo solo puedo resolver conflictos con la gente que ideológica, política, éticamente ve el mundo exactamente igual que yo? Porque si eso es así, vamos a tener muchos problemas, porque compartimos la tierra con gente de muchas visiones muy diferentes. Hay conflictos que son estructurales, que tienen que ver con cuestiones transgeneracionales, históricas, altamente complejas. Entonces, no se plantea que en una charla como esta vamos a saber cómo resolver todos y cada uno de estos tipos de conflictos, porque eso sería, en mi humilde opinión, imposible. Pero sí podemos partir de algunas premisas que nos den pistas de por dónde ir identificando rutas que nos ayuden a navegar el conflicto de maneras más saludables y ojalá algunas herramientas para que aquellos conflictos que son más relacionales o más relacionados con la comunicación, pues sentirnos como más instrumentalizadas para poderlos ir navegando. Desde este mismo libro de Judith Butler, ella habla de cómo la interdependencia social caracteriza la vida y también nos explica la violencia como un ataque contra esa interdependencia. Sí, la violencia es un ataque contra personas, pero de manera más fundamental es un ataque contra vínculos, contra esta convicción de que necesitamos relacionarnos entre todas, entre todos. No todo conflicto va a desencadenar en violencia. El conflicto no es igual a la violencia. Podemos vivir conflictos de manera constante y de manera muy saludable. ¿Cómo hacemos para no permitir, para cuidar, para salvaguardar que no lleguen a la violencia? Esa sí es una responsabilidad compartida, porque es una responsabilidad pues por la cultura que estamos construyendo y por la comunidad que tenemos la oportunidad de compartir. Los conflictos van a ser siempre parte de la vida. Cuando yo trabajo con grupos o con comunidades, inclusive con equipos de trabajo, parte de lo que hemos conversado es que el conflicto es un indicador de salud. Puede ser
que en un grupo no haya conflictos nunca. Y uno les pregunta y uno dice, no, aquí no hay conflictos nunca. Para mí esa es una bandera roja que habla de dos cosas, dos posibles razones. Una, o realmente a nadie le importa lo que pasa aquí, y como a nadie le importa, como a todo el mundo le vale, a todo el mundo le parece bien todo. Hagan lo que ustedes quieran. Es decir, hay una falta de compromiso, de involucramiento, de interés. Entonces, por supuesto que va a haber conflictos. Bueno, y en el momento en el que llega alguien que pide más participación, más involucramiento, puede ser que ahí empiece el conflicto, pero en general puede que haya un conflicto por falta de interés o por indiferencia, o por otro lado puede ser que no existan conflictos porque las personas que dirigen, que están a cargo, que toman decisiones, se manifiestan de una manera tan autoritaria que no hay espacio para las voces que dicen yo lo veo diferente. Yo quisiera que hiciéramos esto de manera distinta. En cualquier grupo donde exista compromiso, interés y una grupalidad, tarde o temprano vamos a tener percepciones diferentes de cómo se tienen que hacer las cosas. Y eso necesariamente nos va a llevar a conflicto. Y el conflicto entonces no es una enfermedad, no es un daño, ni es una cosa negativa. Por el contrario, nos obliga a interactuar, a resolver, a relacionarnos, amplía nuestra perspectiva, nos obliga a crecer, nos ayuda a sentarnos en la incomodidad de convivir y eso es muy sano para los grupos. Que el conflicto escale en violencia siempre va a ser un riesgo del que tenemos que estar muy pendientes y del que tenemos que protegernos. Porque desde este principio de la humanidad común, ¿cómo hacemos para cultivar una cultura que distinga entre dos niveles que son muy importantes? ¿Cuál es el problema y cuáles son las personas? Es decir, vamos a tratar de resolver el conflicto como tenemos que resolver cualquier tipo de problema, pero siempre desde el buen trato hacia las personas. Ser duros con el problema y suaves con las personas. Y esa distinción es realmente muy importante. Michael White es un terapeuta de terapia narrativa, que en paz descanse, que él hablaba de cómo tenemos que saber distinguir entre las personas y los problemas, porque las personas nunca son problemas. Los problemas son los problemas. En el momento que empezamos a pensar que las personas son problemas, ya la cosa se nos vuelve personal, ya escala. Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esa escalada. Tener objetivos para resolver los conflictos es muy importante porque resolver los conflictos quiere decir identificar que el problema necesita de nuestra atención. Por ejemplo, acá en la palabra donde dice objetivos podemos cambiarlo por problemas y donde dice relaciones podemos cambiarlo por personas, pero básicamente es la misma idea. Si pensamos que los objetivos son muy importantes, pero las relaciones no importan, podemos decir que en el conflicto me interesa ganar a mí porque el objetivo me importa mucho, pero que usted pierda porque la relación no me importa. O por otro lado, podemos pensar que el objetivo o el problema me vale, no es importante y la relación no me importa tampoco. Perder, perder. Que usted le vaya mal no me preocupa y que la situación se resuelva tampoco me importa. O por otro lado, que las relaciones son muy importantes. Yo quiero que la persona esté contenta conmigo y el objetivo me importa poco, entonces me acomodo. Yo pierdo con tal de que usted esté contento. Hablar del conflicto como una oportunidad transformadora es cuando nos planteamos que resolver el problema, el objetivo por resolver es de mucha importancia y las relaciones también. Entonces tenemos que ponernos a pensar. ¿Cómo hacemos para resolver esta situación de la mejor forma posible? ¿Y cómo hacemos para resolverla desde esta premisa que yo les comentaba antes? La suavidad con las personas y la dureza con el problema. Independientemente de cuál sea el problema, tratar a las personas con cortesía. Eso es tratar a las personas con respeto, no con hipocresía. Porque la cortesía es una constante. No es que yo soy cortés con la persona y luego voy y le digo a los demás, viste lo que me dijo. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Es reconocer cuál es la historia y para eso hace falta escucha. Si yo no reconozco la historia de la otra parte, quiere decir que me hace falta sentarme a escuchar. Tratar de entender mejor cómo me acerco al conflicto desde la curiosidad en lugar que acercarme al conflicto desde el juicio. ¿Cómo me acerco al conflicto también desde ese respeto al cuerpo?
porque en el conflicto la expresión que usamos a veces de manera coloquial es cuando criticamos a alguien o atacamos a alguien, me le fui al cuerpo, es decir, se volvió personal. Y más bien tener ese respeto a la persona, a la dignidad de la persona, porque a todas y a todos nos gusta el buen trato. Y viene a ser ese principio tan básico. ¿Cómo trato a la otra persona? Como me gustaría que a mí me trate alguien que esté en total desacuerdo conmigo. Puede estar en total desacuerdo conmigo, pero ¿cómo me gustaría que me trate? Y cómo proyectamos lo mismo. Pero dentro de esa misma suavidad con las personas, ¿cómo podemos ser duros con los problemas? Es decir, indagar el origen del problema sin temor. Identificar cuáles son las necesidades insatisfechas y llamarlas por su nombre, que a veces lo evitamos, ¿verdad? Nos quedamos en eufemismos, nos vamos por las ramas, decimos muchas cosas para que nadie se moleste, pero a veces hay necesidades insatisfechas que hay que identificar, hay que tener apertura a opciones creativas para resolver el problema. Y eso quiere decir, cuando tenemos una conversación con alguien y no anticiparnos a, es que yo le voy a decir esto y me va a contestar esto y esto y esto, y luego le voy a decir esto otro. Y ya en mi cabeza resolví todo. Acercarse al conflicto quiere decir que tanto yo voy a tener la apertura para no saber qué es lo que va a pasar en medio de la conversación y construirlo con la persona desde un lugar de apertura. Y quiere decir invertir tiempo y energía, que es lo que más nos cuesta. A veces pateamos la bola del conflicto porque, ay, para resolver esto hay que sentarse a hablar. ¿Y quién tiene tiempo para sentarse a hablar y para sentarse a resolver? Pero yo les puedo asegurar que ese tiempo que invertimos en resolver el conflicto redunda en salud mental y en mucha energía que de por sí se nos va gastando cada semana cuando sabemos que todavía esto está ahí y lo estamos arrastrando y no se ha resuelto. Es difícil si los niveles de tensión son muy altos. Hay momentos en los que es importante tomar una pausa. A veces cuando estamos en una situación de conflicto podemos tener un fuerte compromiso con ser suaves con las personas y duros con el problema. Pero si estamos en una situación donde la tensión ha escalado mucho, donde yo estoy realmente muy enojada, donde yo estoy reaccionando desde mis emociones más a flor de piel, es mejor tomar una pausa y buscar los apoyos correspondientes y el momento adecuado para enfrentar el conflicto, que no es lo mismo que postergarlo por evitarlo. A veces es postergarlo para decir, bueno, ¿cuáles son las condiciones más necesarias para poder enfrentar este conflicto de la mejor manera posible? Y poder comunicarlo es importante. Poder llamar pausa, pausa. No es que yo no le dé importancia a esto, no es que no quiera hablar de esto con vos, pero necesito un poquito de tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para también tener esa autoconciencia de cuáles son nuestros niveles? Porque navegar el conflicto es navegar tensión. Si el conflicto no requiriera tensión, si el conflicto no involucrara ser suaves con las personas y duros con el problema, pues todo el mundo lo manejaría muy bien, sería muy fácil. Lo que nos encontramos es que no es tan fácil. Y yo hablo mucho sobre estos temas, pero cuando me ha tocado a mí enfrentar un conflicto como mamá, cuando me ha tocado enfrentar un conflicto como amiga, como compañera de trabajo, como colega en un equipo, ay, ya no es tan fácil. El cuerpo nos hace cosas cuando estamos tensos, cuando estamos molestos y hay que navegarlas, hay que navegarlas. Quería presentarles entonces la escalada del conflicto que nos menciona Jean-Paul Lederach porque siento que es realmente muy ilustrativa de cómo los conflictos se nos pueden salir de control. Pero así como los conflictos escalan, también pueden desescalar. Y eso nos da una oportunidad de reflexionar, bueno, ¿cuál es el futuro que queremos construir? Los conflictos en un primer nivel, él les llama son desacuerdos responsables, porque el problema no es la persona, el problema es el problema. La persona y yo no somos enemigos, tenemos un problema por resolver y nuestra atención está centrada en resolverlo. Pero si el conflicto va escalando, ese problema empieza a escalar a un antagonismo personal, es decir, de los desacuerdos pasamos a los roces. El problema empieza a dejar de ser el problema y la persona comienza a ser el problema. Ya el problema no es que no estamos pudiendo compartir el cubículo o el espacio, ya el problema no es que alguien se comió mi almuerzo por accidente, ya el problema es que con esa persona no se puede trabajar. Y de ese antagonismo personal, ya cuando lo volvimos personal,
Normalmente escala a la situación confusa, que le llama Jean-Paul Lederach la camisa de 11 varas, que es cuando un conflicto específico yo lo empiezo a relacionar con otros conflictillos que están por ahí. A veces hablamos de cómo entonces en una situación de conflicto empiezo a sacar todos los trapos sucios, todas las cosas que yo he venido acumulando, todas las cosas que he venido pensando con el tiempo. Entonces ya el problema no es que por accidente te comiste mi almuerzo, el problema es que además deja la puerta de la oficina abierta y el problema es que también el otro día no me dio un recado. Entonces empieza a volverse esta cuestión confusa donde poco a poco, escalando al nivel 4, el chisme empieza a ganar un lugar importante porque dejo de hablar con la persona y empiezo a hablar de la persona y empiezo a involucrar a más gente. Y en la medida en la que le involucro a más gente, se empiezan a dar bandos, se da la polarización, el ojo por ojo, perdón, estás con nosotros o estás en contra. Y de ahí ya puede escalar a niveles de hostilidad en los que ya se va a volver imposible resolverlo desde la interacción personal y si vamos a necesitar el apoyo de algún tipo de mediación, de algún tipo de personas que nos puedan ayudar a navegar el conflicto sin violencia. Normalmente, si estamos todavía en un nivel 4, rayando en el 5, los conflictos, así como escalaron, pueden desescalar. No es fácil, no es nada fácil. Requiere tiempo, requiere energía, requiere herramientas, requiere disposición, pero sí se puede. Así como escalan facilito, también los conflictos pueden desescalar. Y el objetivo es cómo los desescalamos a regresar a ese desacuerdo responsable, que parte de que el problema no es la persona, el problema es el problema. Y podemos ver qué hacemos con este problema, tal vez no resolverlo, pero sí transformar el conflicto a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con respecto a este problema juntos? Porque el problema es el problema, pero las personas estamos en el mismo equipo, que es cómo vivimos con esto. ¿Qué hacemos con esto? Y ahí es donde el conflicto se transforma. Y ver qué cosas nos hace falta para poder desescalar, para poder restaurar una convivencia donde, aunque no seamos necesariamente los mejores amigos, las mejores amigas, podemos por lo menos coexistir, establecer algún tipo de compromisos. Hace algunos años yo participé en una reunión restaurativa con personas menores de edad. El nivel de conflictividad que había escalado entre estas personas adolescentes se había vuelto muy alto y parte de lo que quedamos en los acuerdos para desescalar tenía que ver con ignorarse cuando comparten los espacios. Nadie estaba pidiéndoles que fueran mejores amigos, pero sí tuvimos que hacer un nivel de desescalar que tuvo que ver con, ¿ustedes creen que ustedes puedan estar en el mismo gimnasio del colegio sabiendo que el otro está allí, prestando su atención en otras cosas, en sus amigos, en lo que cada uno está haciendo, como para sentir que ustedes pueden ignorar al otro y estar confortables? Y logramos un acuerdo que iba como en esas líneas. ¿Qué hace falta para desescalar y para coexistir? Y en muchos de nuestros conflictos podemos ser todavía más ambiciosos con respecto a lo que una convivencia post-conflicto puede representar para nosotros. Decía la misma Judith Butler, en otras palabras, me dirijo al otro, pero me reparo a mí mismo. Ninguno de esos movimientos ocurre sin el otro. Es como la famosa expresión Ubuntu, yo soy porque somos. Yo cuido de los demás y para eso tengo que cuidarme a mí. Y para cuidarme a mí, necesito estar cuidando de los demás. Porque soy y somos, son dos caras de la misma moneda. Y Kazu Haga, en su libro Resistencia que sana, decía, tenemos que sanar. No transformamos el mundo con nuestras heridas, sino con nuestras cicatrices. Entonces, podríamos hablar de estrategias para resolver conflictos. Hay herramientas en las que nos podemos formar, hay cursos de mediación, las prácticas restaurativas, las preguntas restaurativas. Ahora les voy a poner algunos enlaces de algunas de estas guías, pero la guía, la técnica por sí misma es vacía. Necesita estar alimentada de raíces, que esas son las que nutren la técnica. Qué diferente es una planta que está cortada a una planta que tiene raíz. Y la resolución del conflicto tiene que ver con esta raíz de qué tanto yo puedo estar bien, qué tanto estoy comprometida con esta idea de que puedo ser suave con las personas, con todas las personas, hasta las que no me agradan mucho, y también tener la valentía de ser dura con los problemas y qué tanto existe ese reconocimiento de interdependencia. Es tejer cultura de paz. Y con esto voy a ir cerrando.
Cuando hablamos sobre cómo tejemos cultura de paz, a mí me gusta la metáfora de tejer. Siento que la metáfora de tejer me remite mucho no solo a ese trabajo constante y que además es delicado, pero que también es fuerte. Jean-Paul Lederach hablaba de la araña, de la tela de araña. Y él decía, la araña no hace la tela de araña pensando que va a estar en un museo o que va a estar enmarcada. La tela de araña se hace para recibir impactos. Esa es su función. La tela de araña se hace en la conciencia de que va a haber que retejer partes y de que si la tela de araña funciona se va a romper de vez en cuando y hay que volverla a tejer. Entonces, ¿cómo tejemos cultura de paz? Y ahí me voy a algunos principios básicos de qué entendemos y qué no entendemos por cultura de paz. Galtung hacía la distinción entre la paz negativa. La paz negativa es la que evita el conflicto. Es la pasividad. Y la paz positiva es la que construye convivencia, la que construye esa coexistencia pluricultural, diversa, donde aprendemos a vivir juntos y juntas en medio de los conflictos. Yo la relaciono un poquito con la Sagrada Familia de Gaudí, la basílica. Cuando él empezó a construirla, él sabía, él dejó los planos para decir, esto no va a estar terminado en mi tiempo de vida. Creo que han sido 4 o 5 arquitectos que han venido heredando el proyecto desde su muerte. Cuando él muere, bueno, no cuando él muere, cuando él inicia con el proyecto, la Sagrada Familia se veía como la tercera foto de acá. Bueno, eso es lo que Galtung llamaría la paz imperfecta. La paz imperfecta es esa que construimos en medio de lo difícil, en medio de que a veces nos sale mal, en medio de que no sabemos muy bien cómo construir paz, pero va con miras a esa paz positiva que estamos construyendo. Es un verbo, creo que era Martí el que decía que la paz es un verbo, es una acción constante de tejer, de construir, de retejer cada vez que se rompe. Y Miki Kashtan, que ha sido una de las grandes precursoras en comunicación no violenta, decía que hay 3 condiciones necesarias para que el conflicto sea generativo, que es que las relaciones sean fuertes, que podamos desarrollar destrezas para facilitar espacios de reconciliación y que tengamos estructuras en la práctica conciliatoria. Es decir, no nos basta con tener buenas intenciones, no nos basta con venir con toda la disposición de llevarnos bien con la gente. También hace falta tener rituales, estrategias, métodos y una estructura y espacio para la práctica conciliatoria. Eso es comunidad. ¿Cómo hacemos para tener comunidad? ¿Cómo hacemos para tejer esa conciencia de interdependencia? Perdón, dígame. ¿Cuánto falta para que termine? 15 minutos, mi corazón. Y la otra era, ¿puede leer comunidad? ¡Qué dicha! ¿Puedo leer comunidad? Es una de las palabras muy importantes para poder leer. Hace falta. Y eso quiere decir que podemos cultivar cultura en conjunto. Cuando hablamos sobre estos temas, conectarnos es importante porque muchos y muchas de nosotros trabajamos sobre estos temas y no nos pertenece a una sola persona o a un solo grupo o a una sola unidad académica. ¿Cómo hacemos para poder articularnos, para conectarnos? Más que esta charla también está dirigida a personas graduadas, entre colegas, desde el mismo gremio. ¿Cómo hacemos para poder tejer esas comunidades que nos ayuden a tener sostén? Cierro con esta parte. Ursula Le Guin decía, las personas que niegan la existencia de los dragones a menudo son devoradas por los dragones que tienen por dentro. Hablar sobre resolución de conflictos va más allá de la técnica, tiene que ver con la experiencia humana. Todos y todas traemos nuestras historias, traemos a veces nuestras experiencias de violencias, nuestros traumas, nuestras propias agresividades. Pretender que no existen es muy peligroso. Reconocer que tejer cultura de paz quiere decir posicionarnos en contra de la violencia, es reconocer que nos posicionamos en contra de la violencia que encontramos afuera, pero también en contra de las violencias que traemos por dentro. Y eso es un ejercicio constante. Comienza por el ser. Y ahí es donde yo traía este pequeño fragmento de Marcela Lagarde, que me gustaría leerlo despacio para que lo podamos reflexionar juntos. Dice, cuando pensamos frente a los otros, el pensamiento está comprometido con la defensa de nuestras ideas. Cuando pensamos en soledad, podemos dudar. Si no dudamos, no podemos ser autónomas, porque lo que tenemos es pensamiento dogmático.
Para ser autónomas necesitamos desarrollar pensamiento crítico, abierto, flexible, en movimiento, que no aspire a construir verdades. Esa flexibilidad, esa curiosidad, esa oportunidad para la duda es lo que nos permite acercarnos al conflicto desde otro lugar. Es lo que nos va a instrumentalizar para la escucha, sin perdernos a nosotras mismas, pero desde esa conexión con nosotras mismas estar abiertas a construir con los otros. Y para eso hay que tejer diálogos improbables. Lederach decía que los diálogos improbables requieren una intención de hacer algo que no es esperado. Requieren la voluntad de ir más allá de lo que es cómodo, de tomar un riesgo. Si anhelamos la paz, debemos comprender que la paz no se construye con gente que ya está de acuerdo con nosotros o que nos cae muy bien. La paz se construye cuando hay capacidad de entrar en la complejidad y su plenitud. Y la complejidad significa entender y ver lo que existe lo que ha existido desde diferentes puntos de vista. Paréntesis, como la araña, ella teje su telaraña desde diferentes puntos. La tela de araña no se va a sostener si se teje solo desde un único lado. Un espacio de diálogo requiere que pasemos de eventos a procesos que se sostienen en el tiempo, y eso requiere calidad de la preparación y de la calidad de apoyo. La construcción de espacios duraderos de intercambio entre un diálogo improbable es un trabajo de hormiga que requiere disciplina, compromiso y voluntad. Lo tejemos entre todas y entre todos. No es solo cada persona que se sepa muy bien sus herramientas. Eso es parte importante, pero no es suficiente. ¿Cómo construimos esos espacios? ¿Cómo tejemos comunidad? No quería dejar de mencionarles esta lámina porque me parece que es sumamente valiosa. Esto lo plantea Kate Weingarten cuando dice: ¿cómo atestiguamos el dolor y la violencia? Sabiendo que podemos sentirnos tremendamente impotentes acerca de las situaciones que nos duelen o acerca de las situaciones que identificamos como violentas, o podríamos experimentar que hay algo que podemos hacer para resolverlas. Podríamos ser conscientes de esas situaciones o invisibilizarlas, no dándoles importancia. Cuando somos conscientes de las situaciones de dolor y sentimos que no podemos hacer nada, nos desesperamos, nos enfermamos, nos contracturamos, nos quemamos, entramos en el pesimismo y en la desesperanza. Y cuando sentimos impotencia, pero además no le damos importancia a la violencia que nos rodea, nos volvemos indiferentes e individualistas. Cuando podemos hacer algo y no lo hacemos, porque pensamos que la situación no importa, caemos en desensibilizaciones o en malas praxis. Así que ser conscientes de la violencia, del dolor, del conflicto, de la complejidad, es, sí, doloroso, pero reconocer que siempre podemos hacer algo, por más pequeño que sea, pero siempre hay algo que podemos hacer. Eso nos ayuda a atestiguar la vida y las situaciones desde la compasión y activar la vida, el movimiento, la empatía, el riesgo, el entrar en la experiencia de la otra persona y construir desde allí. Porque nos necesitamos entre todos. Y eso significa pues arriesgarnos, ¿verdad? Arriesgarnos a resolver los conflictos en lugar de evitarlos, sobre todo cuando cada quien está en su casa, en su cubículo, en su oficina, en su centro educativo, cada quien en su cuarto, cada quien con su dispositivo. Podríamos caer en la ilusión o en el mito de que cada quien está por su lado. Como dice el dicho, cada quien en su casa y Dios en la de todos. Es una ilusión. Al final sí nos necesitamos entre las diferentes personas. Nadie puede solo y nadie tendría que poder solo. Y si este tema de resolver conflictos nos toca en una manera en la que decimos, yo no sé cómo hacer esto, me genera mucha ansiedad o me genera más bien toda la sensación de que esto va más allá de lo que yo puedo enfrentar, se vale pedir ayuda, que es parte de lo mismo. Reconocer que está bien no poder solo, que está bien pedir ayuda, que está bien pedir los apoyos necesarios. Voy a dejarles acá mi correo electrónico, pero se los voy a poner en el chat también. Y lo otro, voy a dejar de compartir pantalla un momentito, es que sí quería compartirles algunas de las herramientas que les comenté. Acá les voy a poner una guía de preguntas restaurativas, que son las que usamos para resolución de conflictos sencillos, de conflictos cotidianos. Quienes de ustedes han estado en talleres conmigo saben que las digo hasta el cansancio. Y aquí hay un guioncito para conflicto general que se puede trabajar en grupo.
Pero como les dije anteriormente, la técnica por la técnica es vacía. Se alimenta de las convicciones que se han presentado acá y más bien el tiempo se me ha ido muy rápido y me excedí un poquito en el ratito, entonces quisiera abrir el espacio para comentarios, para consultas, para experiencias o reflexiones. Bueno, yo creo que de las cosas más importantes que escuchamos hoy de Claire y que a la que le agradecemos muchísimo, ¿verdad? Toda esta información tan valiosa, como dice Claire, uno aquí con los chicos en casa. Yo creo que de las cosas más importantes es que tenemos que entender que la realidad de uno no es la realidad del otro y que tenemos que partir de que uno no va a hacer la paz con alguien con quien esté de acuerdo. Entonces tenemos que abrir la mente, ¿verdad? Y poder canalizar muy bien eso que estoy sintiendo, porque además lo que estoy sintiendo es real. Cuando algo no está de acuerdo conmigo, cuando alguien no estamos conscientes de que podemos llegar a un punto. Que desde el ejemplo inicial de la naranja, ¿verdad? Tenemos que clarificar muy bien la información que se requiere, porque muchas veces existe o se hace un conflicto donde realmente ni siquiera había conflicto y todo por la falta de comunicación. Además, que existen diferentes estrategias, que eso me parece sumamente importante. Existen diferentes estrategias y diferentes métodos para poder llegar a la claridad de lo que se quiere. Entonces, creo que esta ha sido pues definitivamente una intervención muy provechosa. De lo que nos damos cuenta es que nadie está exento del conflicto, ¿verdad? Y sin embargo, todos tenemos la oportunidad de solucionar a través de las diferentes herramientas o las diferentes estrategias. Le agradecemos muchísimo, muchísimo a Claire el que nos haya permitido este espacio tan maravilloso, tan enriquecedor, que más para allá de la academia tiene que ver también con nosotros como personas. ¿Cómo podemos hacer para vivir todos los días un poco más tranquilos, un poco más felices y compartiendo de esa estabilidad emocional y de esa felicidad con los demás? Que creo que es al final el objetivo, ¿verdad? Que tenemos todos, porque bien lo decías, vivimos en una sociedad, no somos seres humanos aislados y tenemos que aprender de la convivencia. Yo creo que tal vez, y aprovechándome que a mí me tocó, ¿verdad? De primera, entonces aprovechándome, me gustaría, Claire, tal vez que nos cuentes un poquito, ¿dónde crees que de alguna forma lo mencionaste, pero ¿dónde crees que se origina que el ser humano le cueste tanto la parte del conflicto, la parte de llegar a soluciones, de llegar a acuerdos? Sí, muchas gracias, Carolina. Qué pregunta difícil porque podríamos tirarnos a las profundidades del psicoanálisis, ¿verdad? Hay mucho que hablar allí. O por otro lado, podríamos tirarnos a parábolas un poquitito más simplistas, pero que no dejan de ser bonitas e ilustrativas, como esa en la que le preguntan a una persona muy sabia la naturaleza del ser humano y la persona contesta, tenemos dos lobos adentro. Uno es egoísta y egocéntrico y malvado y criminal, y el otro es noble y es bondadoso y es servicial. Y preguntan, bueno, ¿y cuál es el más fuerte, el que más alimenten? Dice uno, ¿verdad? Por ahí. Y por otro lado, sí que es verdad que los seres humanos tenemos instintos tanto para la cooperación, para el vínculo, para desear amar y ser amados, y también tenemos fuertes instintos de autopreservación. Y eso entra en conflicto, ¿verdad? Y ahí yo en esta charla no me he metido con lo que es el conflicto interno, porque necesitaríamos pues bastante tiempo más, pero sí Una podemos, semana por lo menos para necesitamos un poder entender. seminario, ahí podríamos hablar muchísimo y sería realmente muy rico. Puedo adelantar que en este libro que les comento, Judith Butler se mete un poquito con esa parte desde lo que es Melanie Klein, desde esta parte del psicoanálisis y sí plantea, bueno, ¿qué significa desde la no violencia, mis propios conflictos, mis propios instintos violentos y de autopreservación y de autodefensa? ¿Qué es? Es un anularme yo, es un autodestruirme yo. Y ahí podríamos devolvernos más bien a la ética del cuido de Carol Gilligan, donde ella nos dice, bueno, es que estamos también en ese proceso de desarrollo, desde esta ética de autopreservación que poco a poco va evolucionando a esa ética del cuidado del otro a costa de mi bienestar y que luego se va complejizando hacia ese, yo quiero que estés bien y para que estés bien yo también tengo que estar bien.
Y para yo estar bien, también cuido ese Ubuntu que yo les mencionaba. Pero esos son procesos que van más allá de la racionalidad, que tienen que ver con desde lo experiencial, desde lo relacional, pues constituirnos, ¿verdad? Como seres humanos interdependientes, vinculados, que aprendemos a comunicarnos, y la gran mayoría de nosotros no lo traemos y no necesariamente estamos en el contexto más óptimo para eso, y hay que empezar a construir, ¿verdad? Hay que empezar a navegar, hay que empezar a trabajar y hay que empezar a sumarnos con las personas a las que también nos cuesta e irlo batallando. Pero sí, por ahí. Muchísimas gracias. Yo creo que de lo más importante que podemos entender es que nunca es tarde, que siempre podemos atender el tema y que nosotros que somos padres y madres de nuevas generaciones tenemos que empezarles a enseñar a manejar el conflicto, a manejar el enojo, a manejar la frustración y a poder convivir en sociedad de manera más sana, más integralmente armoniosos, ¿verdad? Y no tenerle miedo al conflicto, y no tenerle miedo al propio enojo, y no tenerle miedo a la tristeza, que más bien nos anuncian cosas que son importantes, que son valiosas, y aprender a gestionar esas emociones, aprender a mirar hacia adentro y enfrentar lo que veo, en lugar de pasarme distrayendo, pues nos va a ayudar no solo a tener mejores relaciones con los demás, sino mejores relaciones con uno mismo. Y nos Exacto. está diciendo Marix Sahara que, bueno, muchas gracias, me pareció sumamente importante el tema para transmitirlo, al ponerlo en práctica con herramientas como las que facilitó. Y bueno, ella se disculpa porque se tiene que retirar. Bueno, yo también muy agradecida, Claire, no solo lo que compartiste con nosotros, tu experiencia, ¿verdad? Las anécdotas y, ¿verdad? Y testimonios que han habido alrededor también en tu trabajo, ¿verdad? Sino también aquel llamado que nos haces a conocernos a nosotros mismos para poder enfrentar ese conflicto o poder vivenciar ese conflicto o poder, digamos, asumirlo, digamos, como parte de nuestra vida, ¿verdad? Crecer con esa parte del conflicto y ver la parte positiva también, porque muchas veces, como lo pusimos al principio, ¿verdad? Muchas veces es negativo, lo queremos evadir, queremos, no queremos tener problemas nunca, o sea, queremos una vida totalmente imaginaria, ¿verdad? Ilusoria, y en realidad no es así. Ya solo el hecho de encontrarnos con personas diferentes, de diferentes familias, de diferentes contextos, ¿verdad? Costumbres, como vos decías, ¿verdad? Opiniones diferentes, la misma cultura, la religión y demás, ¿verdad? Eso nos hace muy ricos, y vos lo mencionaste ahora, ¿verdad? Esa interculturalidad donde hay que pensar en el otro, pero el otro también soy yo, ¿verdad? Entonces eso es muy importante porque así me están viendo muchos también los demás en ese sentido. A veces un poco complejo con todo lo que vos mencionabas ahora al principio, por todos los cambios que han habido, que han sido como muy difíciles de ajustar, especialmente los que estamos tal vez un poquillo más pasados en edad, ¿verdad? Porque ya tal vez los más jóvenes o los más niños están acostumbrados como más a ese acelere, ¿verdad? De cambios y de transformaciones y todo. Sin embargo, ¿verdad? Que le queda a uno el reto no solo de asumir el conflicto y cómo poderlo resolver y llevar de la mejor manera, sino también cómo invitar a las otras personas a que lo hagan, ¿verdad? Entonces, ahí le queda a uno, ¿verdad? Ese reto precisamente para hacerlo. No sé si alguien más quiere compartir o quiere hacer alguna consulta. La manita o en el chat. Y bueno, entonces como le decía ahora a Clara, agradecerle muchísimo. Como estamos en la virtualidad, le tenemos un pequeño detallito, pero con mucho cariño y con muchísimo también agradecimiento. Entonces ahí le pusimos muchas gracias a la Master Claire de Miselville López por su aporte y dedicación. Y bueno, todos los que estamos aquí presentes y la Comisión de Actividades Curriculares de la escuela, muchísimas, ¿verdad? Muy agradecidos. Un fuerte abrazo aquí a la distancia. Y sí, comunicarles, algunos han preguntado que si vamos a dónde vamos a subir la grabación, y sí, se va a subir en las redes de la escuela. Entonces, más bien aquí vamos a dejar de
de grabar y agradecerle muchísimo.